Las nuevas tecnologías han supuesto un cambio importante a la hora de reclutar personas para las empresas, pero realmente no es que fomenten un incremento en la contratación de los trabajadores. Las empresas tienen un planteamiento basado en sus necesidades laborales, y lo que sí que ha generado las nuevas tecnologías es que muchas más personas pueden plantearse el llegar a muchas más empresas, y las empresas tienen mucho más para elegir. Pues yo busco normalmente en plataformas digitales, pero la verdad que al final no encuentras nada, no te sale nada, y casi que prefiero dar el currículum en mano, y así suele haber más suerte. Busco un trabajo por InfoJobs y también entrego currículums en mano, aunque la mayoría de empleos hoy en día me dice que es todo por vía internet, por eso utilizo las plataformas de internet. Aplicaciones como InfoJobs o Job and Talent realmente ayudan y mucho, o redes sociales como LinkedIn, a encontrar trabajo a muchas personas, pero no solamente se limitan a sus entornos, digamos, más locales. Digamos que sí, efectivamente, las empresas tienen más opciones, tienen más perfiles donde elegir y pueden seleccionar mejor a sus potenciales trabajadores. Este tipo de plataformas considero que ha sido favorable en algunas cosas y desfavorable en otras. Desfavorable, voy a empezar por lo negativo, así. Desfavorable en el sentido de que a día de hoy tenemos que ir con más cuidado en el mundo online, y muchas veces no podemos controlar todo lo que aparece de nosotros en ese mundo online. Por otro lado, considero también que es favorable porque, me repito la idea inicial, de alguna manera te abre un abanico mucho más potente, mucho más ponderado de oportunidades laborales, incluso de gente que a lo mejor está trabajando en una empresa, se entera que hay un puesto vacante, y a través de plataformas tipo, por ejemplo, LinkedIn, y a través de una recomendación, pues te llega una oportunidad laboral, y está pasando. Por lo tanto, considero que en términos generales tiene puntos negativos, pero yo creo que más positivos. Desde mi experiencia, cada vez las empresas lo que están haciendo es utilizar más estas redes sociales, estas nuevas tecnologías para seleccionar a sus trabajadores, pero no deja de ser una primera fase dentro del proceso de contratación, que es el reclutamiento. Luego pasaría al proceso de selección, donde ya es determinante. Y aquí también están entrando las nuevas tecnologías a la hora en los procesos de selección, como con la gamificación, utilizar juegos o videojuegos para ver cómo son realmente las personas, cómo se comportan ante determinadas situaciones, y ver si tienen determinadas competencias o no. La mejor opción son los currículums y las entrevistas personales, porque ven más delante lo que tienen en la realidad, más que por las plataformas, porque las plataformas queda todo como muy ficticio. Desde mi experiencia creo que es mucho más efectivo las líneas tradicionales. Al final, la mejor manera de contratar a una persona es confiando en ella, y la mejor manera de confiar en una persona es a través de tus conocidos, tus amigos, tus familiares, etc. Por lo tanto, el contacto directo te da una visión exacta de lo que vas a contratar, y por esa razón resulta mucho más interesante contratar a una persona que puedes conocer y que te da la impresión de que te da esa confianza. Creo que este tipo de plataformas no han desarrollado una continuidad en esa comunicación interna, y no las explotan como creo que se podrían llegar a explotar. Es decir, este tipo de plataformas podrían ser una muy buena intranet y como una buena herramienta de trabajo para fomentar una cohesión, una motivación, un buen trabajo en equipo. Creo que ahí no lo han sabido explotar al máximo. En otros países sí que ya están llevando a cabo otro tipo de estrategias de comunicación para fomentar la comunicación interna, pero desde mi humilde opinión, el primer punto de inflexión es sobre todo para captación de nuevos talentos o nuevo personal.